Hola, buenas. Pues aquí de nuevo en otro capítulo de análisis astrológico de personalidades. En esta ocasión vamos a hablar de José Pepe Mujica. Para muchos, el último gran representante de la izquierda latinoamericana, esa izquierda de compromiso radical, ¿no? Casi espiritual. José Mujica representó un idealismo hasta sus últimas consecuencias, eh, incluso hasta llegar al límite de sufrir años de encarcelamiento, de torturas, y pese a eso no desarrolló un espíritu revanchista, ¿no? Y tratando de hacer las cosas por el bien común. Así que vamos a hablar de este hombre que falleció hace poco y vamos a hablar de su configuración astrológica, ¿vale? Pero primero vamos a acercarnos a la persona, ¿no? A su trayectoria vital, ¿no? Entonces, Pepe Mujica eh, nació el 20 de mayo de 1935 en una familia de clase media baja. Eh, Su padre era un pequeño estanciero que murió en bancarrota cuando Pepe tenía 6 años de edad. Y su madre tuvo que criar sola a sus hijos. Su madre era una mujer fuerte, religiosa, política, nacionalista, que fundió en José una ética del esfuerzo, una sensibilidad por los humildes y amor por la tierra. Eh, la muerte del padre eh, seguramente hizo que Pepe Mujica se enfrentara muy temprano al concepto de la fragilidad económica y el tema de la impermanencia, es decir, estamos de paso en este mundo, que pareciera que fue clave después en su discurso político. También quizá esta dureza de la infancia le ayudó a desarrollar un gran sentido de resiliencia. Eh, y quizá también un desapego a lo material, ¿no? Debido a esta situación y también al carácter de su madre, ¿no? Se podría decir también que tuvo una especie de espiritualidad ligada a la naturaleza, al trabajo y a la tierra. Este Pepe que fue floricultor, ¿no? Él vivía en una pequeña chacra donde él cultivaba flores, ¿no? Entre los 13 y los 17 años fue un ciclista, ¿no? Participó en competencias, ¿no? Eh, Desarrolló una parte conectada con el esfuerzo y la disciplina, la resistencia. Podría ser que este bagaje deportivo le ayudó luego a resistir todo lo que fue la cárcel y la tortura. Luego, cuando estaba en el liceo, abandonó el bachillerato, ¿no? Por una decisión ideológica, ¿no? ¿No? Ya que el aprendizaje tenía que ser de otra manera, por así decirlo, ¿no?
y se encaminó a un pensamiento alternativo. Comenzó a militar en los años 50 en el Partido Nacional, eh, aunque luego se fue hacia la izquierda prontamente, al darse cuenta que por el camino del nacionalismo no iban a haber cambios profundos, ¿no? que, que reflejaran su sensibilidad social, por así decirlo. Entonces, pareciera que él entra en una reflexión de participar dentro del sistema o romperlo. Luego en los años 60 optaría por la segunda vía, que sería romper el sistema desde la militancia armada. ¿No? Dentro de su filosofía, es una filosofía de acción, libertaria, influida por una especie de mística budista o anarquista, ¿no? Y una especie de sentido común campesino. Si lo escuchan los discursos de Mujica, son altamente éticos, filosóficos, pero muy terrenales también. Bueno, se dice que desde pequeño siempre fue un gran pensador, ¿no? Que tenía una gran capacidad de abstracción, fue muy rebelde también, pero una rebeldía dirigida y consciente, ¿no? Y desde pequeño mostraba una gran empatía con el sufrimiento de los otros y vivió con sencillez y austeridad durante toda su vida. A nivel psicológico, se puede decir que es un gran resiliente, ¿no? Tuvo más de una década encarcelado, fue torturado y aislado. Dicen que él cuenta que estuvo al borde de la locura, ¿no? Y ahí encontró una especie de sostén interno, ¿no? Una especie de parte interna, un núcleo de identidad que lo sostuvo en los momentos más difíciles, ¿no? Y que esto lo encontró casi al borde de la locura. Es posible que haya tenido una reflexión muy tipo Mandela, ¿no? Eh, Luego del periodo de cárcel ha salido con una nueva visión, eh, mucho más integradora en su liderazgo. Y fue el paso del guerrillero al político demócrata, cuyo periodo de transición fue la época de cárcel. Y bueno, estos 10 años de meditación forzosa que fue la cárcel, ¿no? Quizás lo llevó a profundizar mucho en su propia alma, ¿no? A encontrarse a sí mismo.
Recibió en su época de enfrentamientos 6 disparos y pasó periodos sin atención médica, que seguramente estaba clandestino. Sufrió secuelas postraumáticas crónicas, pero nunca se le dio asumir un rol de víctima, ¿no? A lo largo de su vida tuvo hipertensión, problemas prostáticos, un tumor en el esófago, lo que lo llevó al fallecimiento. Se negó a tratamientos invasivos, asumiendo el curso natural de su enfermedad. Su pareja fue su refugio, era compañera de militancia también. Y pareciera que tenía una gran sensibilidad con el humilde, ¿no? Una sensibilidad real con los hombres. Eh, de ahí también que su austeridad no fuera una impostura, ¿no? ¿No? Empatizaba con el humilde porque él se consideraba humilde también. Bueno, tenemos aquí entonces un personaje que es un ejemplo de trascendencia, de coherencia, de resiliencia, de sostener una propuesta generosa hacia la especie humana. Ese es uno de los últimos referentes del humanismo a nivel global. Y ahora vamos a ver la parte más astrológica. Bueno, aquí tenemos la carta de Pepe Mujica. Bueno, tenemos Sol en Géminis en casa 11, o perdón, Sol en Tauro en casa 11, lo que habla de una sensibilidad colectiva, ¿no? Pero anclada también a lo terrenal, ¿no? Eh, no es el primer líder social que conecta mucho con lo material, ¿no? Con las necesidades materiales. Y él estaba como diseñado para ver esto porque es un sol Tauro. ¿Qué más interesante? Tenemos una Venus en Cáncer, Plutón en Cáncer, Nodo Sur, Cáncer también. Entonces tenemos una parte amorosa, ¿no? Muy importante. El gusto por dar amor, Venus en Cáncer. Te amo con intensidad, Plutón en Cáncer, en casa 1. Y que tenemos ya, vamos perfilando un poco este carácter, su parte espiritual y mística, ¿no? Esta Venus, esta luna en Sagitario, ¿no? El sentido de que quizás viene algo mejor para la humanidad. Yo vi siempre a Pedro Mujica sembrando, ¿no? Hacia el futuro, conectando mucho con los jóvenes, conectando mucho con la fe, con la esperanza, ¿no? También tenemos aquí Mercurio en Géminis, ascendente en Géminis, lo que ciertamente lo hizo un gran comunicador. Sus discursos son memorables.
con mucha tierra también, con mucho afecto. Así que vemos que en su lenguaje combinaba muchos de los elementos de su carta, ¿no? ¿No? La parte taurina, canceriana, italiana, plutoniana, vengo a transformar aquí. Urano Casadía, ¿no? Mi camino, mi propósito en la materia tiene que ver con la transformación, Urano. No con la transformación, con la ruptura de lo establecido, con hacer caminos distintos. Pero hay que tomar nota eh, que no es la primera vez que vemos un líder con Sol en Tauro que precisamente arriesga y niega mucho su cuerpo. ¿Sí? Eh, esto parece muy interesante de advertir porque él estaba conectado con las necesidades materiales de los otros, pero con las suyas propias cometió grandes riesgos. Eh, bueno, también a lo mejor sus enfermedades que ¿no? Lo fueron minando, ¿no? Pero esta parte taurina sí se refleja en su conexión con la tierra, con las plantas, con los animales, ¿no? Yo creo que gran parte de la salud y que haya aguantado tanto se le debe también a su conexión con la tierra, ¿no? La tierra es fuente de salud energética porque la tierra no bloquea energías como hacemos nosotros, ¿no? ¿Qué más interesante? Bueno, vamos a ahondar más en este Saturno Quirón, Saturno Piscis, Quirón 12. Eh, ahora veo un Quirón Neptuno. Entonces, hay unos rasgos aquí de reparar una conexión con la totalidad, ¿no? Una gran sensibilidad que necesita ser reparada, ¿no? Eh, quizás por ahí también esto les sirvió como alimento de la ideología, ¿no? Esta sed de totalidad que yo venía a reparar, ¿no? Y que seguramente la conexión con la tierra también le ayudaba, ¿no? Ah, y la conexión con el otro, ¿no? Con el prójimo, ¿no? Vale, por ahí. ¿Qué más podríamos decir de esta carta, ¿no? Saturno Quirón, me duele Quirón, la estructura, Saturno. Algunos dicen que Saturno también tiene que ver con el padre, ¿no? El padre que falleció y me dejó un legado de mucha responsabilidad. Me duele la estructura. ¿Qué más? Cosas que se puede decir bonitas, ¿no? Mercurio en Géminis casa 12. Soy la voz consciente de mi colectivo. Mercurio, la voz consciente, Géminis, de lo colectivo, casa 12. Bueno, podría ser una interpretación. Y bueno, también dice que la casa 12 tiene que ver con la reclusión, ¿no? Que se activaron esos arquetipos, ¿no?
De ahí luego sacó esta voz consciente y social. ¿Qué más? Marte en Libra es como un guerrero por la justicia, ¿no? Está en cuadratura a su Venus Cáncer. Entonces, mi parte de autoamor, ¿no? Entraba en conflicto con mi lucha social, podría ser. Ser de la conexión conmigo. Así que hay un tema ahí muy importante con lo venusino mm, en la carta de Pepe, porque en el fondo fue una persona que negó su propio placer por llevar eh, un placer más colectivo, ¿no? Eh, y bueno, poco a poco yo creo que lo venusino fue tomando fuerza en su vida, ¿no? Mediante los vínculos de disfrute con la tierra, con su pareja, con sus animalitos, con sus flores. Por eso, a pesar de las largas enfermedades, secuelas, ¿no? Físicas de su vida militante, pues logró vivir bastantes años, sosteniendo la salud. Así que, qué más interesante este nodo sur Plutón, ¿no? Dicen algunos astrólogos más esotéricos que esto es una herida karmática, por ahí. Dicen que Nodo Sur y Plutón son puntos de apego energético y están juntos en casa uno. Un fuerte apego a querer transformar y transformar. Seguramente ese ha sido uno de los motorcitos de su apuesta revolucionaria, ¿no? Jugarse el pellejo por la transformación, ¿no? Que sigue, bueno, y también este Plutón yo creo que tiene que ver con las enfermedades que tenemos después de la próstata, ¿no? Tiene un Júpiter en casa 5 en Escorpio, entonces como interesante la energía escorpiana plutoniana bien llevada que lo lleva por el camino de este Júpiter en 5, ¿no? Y había otro tema de explorar ahí desde la salud energética, ¿no? Explorar una sexualidad o un segundo chakra bien trabajado para integrar esta energía plutoniana desde lo corporal, ¿no? Que al final le pasó cuenta a nivel somático, ¿no? Y bueno, ahí hay una perspectiva más desde el trabajo terapéutico. Así que bueno, este ha sido un poquito el análisis de Pepe Mujica. Eh, compartir este tipo de análisis es para seguir fomentando una astrología terapéutica consciente, eh, más aterrizada, ¿no? Y que nos pueda ser útil para nuestros propios procesos, ¿no? Así que bueno, un abracito y nos vemos en la próxima.